Ahí estamos. Bien. Oscar, ¿te hago Sí. una consulta? Sí. Entonces, ¿para cuándo tendríamos la nota de los parciales? Yo espero poder terminar todo este fin de semana. Dale, bárbaro. Espero poder... No, así yo también me lo saco encima porque quiero poder armar la actividad que sigue también. Tengo una consulta, Oscar, ¿va con nota o es una nota de concepto esto? No, en Parcial. realidad es a los fines... Estoy... Lo que se dice es que si vos cursaste y cumpliste con todas las entregas, lo que tenés es como regularizada la materia para poder dar al final. O sea, estás en condiciones de... No me acuerdo qué nombre usaron. Sí, convalidado. Convalidando. Entonces, si vos hiciste las entregas y presentaste y cursaste, podés presentarte a dar al final. Pero a los fines prácticos, porque me habían pasado que me llegaron un par de mails de gente que decía, no, que no se puede tomar final parcial y qué sé yo. Es que fue todo un lío, por así decirlo, con todo eso de si final o no, esto de un parcial virtual o no. Yo preferiría que todo sea, a ver, sacar última hora, decir, te tomo un parcial virtual en julio, la verdad que prefiero prepararme con una materia, ya estoy convalidada, entonces me tomo ese tiempo, porque son pero mucha teoría, directamente lo agrego con las monografías de otros más compañeros. Imagínate que es una cantidad para estudiarlo a julio, que otra cosa, a estudiarlo cuando tengamos que estar presencialmente en la facultad, ¿no? La idea es que era generar una especie de simulacro de parcial más que nada. Está perfecto. Que se puedan sentar y practicar y que también puedan medir cuánto les toma resolver un ejercicio. Si bien a medida que vayan haciendo más práctica y más ejercicio y el otro parcial tienen que ir mejorando el tiempo, mi idea era que más o menos pueden ustedes ir testeando también el tiempo que les demora hacer un ejercicio. Porque obvio, sí. A los fines prácticos tienen un grupo de WhatsApp, o sea, yo hice esto, se mandan fotos y tienen 3 horas para hacer. Pero la idea mía era como que puedan ir ganando cancha en ese sentido. No, obvio, a mí me pasó, y te comento, mi situación, ya después del tiempo ni lo conté, pero llegó sobre la hora, entre pasar de lo que está haciendo tipo un borrador, pasarlo a por lo menos que esté prolijo, no me di cuenta, ahí fue también un tiempo que yo no lo tuve en cuenta, por lo menos que esté prolijo y no pasar tipo un borrador todo con lápiz. Ahí sí, hice como un flash. Por eso yo también quería darles 3 horas, más allá de la hora. Sí, lo entiendo y estuvo perfecto, es decir, llegué, pero claro, yo fui la que no se percató esto del tiempo y lo tomé así, o me pasó a mí directamente, pero está perfecto que sean esas 3 horas porque como que te da tiempo, controlar a 2 horas, listo, en 2 horas por lo menos hice esto y ya en 1 hora sé que ya lo voy a entregar dando 10 minutos, ejemplo. Pero sí, no, todos se entregaron a tiempo, creo que el más tarde creo que entregó 12 y 3 minutos, una cosa así, no, más que nada. Igual tampoco es una cuestión de ser extremadamente riguroso, decir que no lo entregó, viste, yo 12 y 3, listo, no es por lo menos no es el objetivo que yo estoy queriendo lograr. La idea es que lleguen preparados a un final que no sabemos nada encima. Lo único que se sabe es que lo voy a armar yo. Eso es lo bueno. Pero no sé cuándo se va a tomar, qué se sabe, si el cuatrimestre que viene empieza y este no se tomó todavía, si el que viene empieza también así virtual. No se sabe mucho todavía. Entonces, mientras mejor preparado estemos. Claro, eso es una ventaja para nosotros. Sí, pero ahí veremos, haremos lo mejor que podamos también. Obviamente, entre todos. Sí, haremos lo mejor que podamos entre todos y saldremos y luego llegará la vida profesional y se darán cuenta de que no se parece en nada a esto. De las cosas que pasan. Se puede usar. Hoy, si quieren saber qué es lo cruel de más allá de rendir un final, hoy tuve que hacer presupuesto. Estoy en clase. Está en clase, ¿quién me molesta? ¿Qué dijiste, Oscar? Que está en clase, no sé, alguien dije que está en clase. Alguien habló así con el micrófono. No, les estaba contando que a veces es cruel la vida profesional. Hoy estaba haciendo un presupuesto en una de las empresas ahí donde laburo porque parece que van a rajar a casi todos. Qué bajón. Sí, qué bajón.
Es lo malo de a veces de trabajar en estas cosas así, que te enteras de cosas horribles y tenés que hacerte, hablando mal y pronto, el boludo. La verdad que sí. Sí. Tengo que... Es una empresa que arma equipos de venta para seguros de personas. En escuelas de cadete de policía y esas cosas. El tema es que como no está cerrado, yo había hecho un fondo de reserva para contingencias, con bonos, acciones, dentro de esa empresa. Y más o menos teníamos para aguantar, pero como que se está terminando la plata. Voy a ingresar al... Porque lo que, más o menos, entre que el vendedor vende un seguro, digamos, hasta que la empresa cobra, pasan unos 150 días más o menos. Y ya cobré todo. Es bastante. Ya cobré todo. Lo bueno es que cobré todo. Lo malo es que ya no hay más nada que cobrar. No están en el... Con la reserva aguantamos, pero ahora hay que ver qué pasa. Porque por más, ponerle que que vuelva a laburar en julio, hasta que cobre recién, va a ser diciembre, casi. Y está todo complicado. La verdad que está muy complicado. Así que ahí veremos qué pasa. ¿Alguno tuvo algún quilombo laboral que quiera compartir y hacer terapia? Yo todavía no, pero la verdad que se puede esperar cualquier cosa. Tengo otras compañeras que sí la han echado a principio de abril. Sí, Mandaron carta documento, así que imagínate que es tremendo. sí, Y horrible. no puedes hacer nada de manejarte con abogados porque tampoco se podían mover ellos. Sí, Porque eran 2 semanas que pasaron, claro, 2 semanas de cuarentena. Un poco más de 2 semanas de cuarentena. Y sí, bueno, sí. gastó en abogados como 1.000 pesos, por así decirlo, y Ujú. no sirvió tampoco de nada. Así que No, la si está todo liquidación cerrado tampoco encima. Por eso, así que fue 1.000 pesos perdidos, Dale, genial. más lo que le tenían que liquidar, que fue menos de lo que tenían que darle. Y después Así que es un generan ambiente todo Sí, horrible de horrible. incertidumbre, ahí está. Horrible. No, a mí me sorprende porque ahora prorrogaron la doble indemnización. El tema es que si no hay ni para pagar sueldo, ¿cómo puedes pretender pagar una doble indemnización? Bueno, Eso es un lío que no, por ahí no está muy contemplado. es que no están contemplando para mí nada, pero nada de nada. No, Y lo digo tanto en la facultad como así en la relación laboral. No están contemplando nada. nada. Bienvenidas a la profesión. Miren lo que les No, digo. estamos aprendiendo, lo tenemos tanto en la vida, a ver, en las cursadas, yo los relaciono casi algunas materias hasta con lo que se puede ver, trabajo en equipo y todo eso, que por ahí, administración de producción, se vio mucho más trabajo en equipo que por ahí el contenido, pero eran como 2 materias, trabajo en equipo, o sea, saber lo que es trabajar en equipo. Y la realidad es esta también, acá estamos aprendiendo también a trabajar en conjunto. ¡Qué horror! Adaptarnos a lo que hay, pero está bueno, porque aprendes a manejar con las personas, con los Sí. tipos de personas que te puedes encontrar. Sí, es una muy buena lección lo que acabas de decir. Porque muchas veces tenés que trabajar con lo que tenés. Claro, adaptarte y manejarlo para llegar bien a los Es lo objetivos. malo tenés que trabajar con lo que tenés. Es los recursos que tenés para hacer lo mejor que puedes. Así es. Yo tenía un ayudante en una época que iba en pantuflas a la oficina. Para En que vean pantuflas se los... el nivel de... Re informal. No re formal, era un vago. Imagínate que no se ponía ni zapatillas, o sea, iba en pantufla. No, es demasiado. O venía, le mandaba una cosa, digo, ¿terminaste de hacerlo? No, estaba preocupado por un parcial que tengo. Le digo, Wow. 4 días te lo di. Sí, rindo mañana. Bueno, ahí la falta de compromiso, la falta de Ya, compromiso y de interés. iba así por el mundo. Y bueno, no va a llegar a muy lejos, digamos. Igual hay Sí, la gente verdad. que Hay estudia un gente que día. opinión tiene personal. suerte, hay gente que tiene suerte. No, hay La verdad gente, que sí, por ejemplo, yo eso tenía sí una es verdad. compañera que estudiaba un día antes y le iba re bien en el parcial, pero tenía una capacidad de esa chica, no estudiaba un día antes, una capacidad de esa chica. ¿Cómo se llama? Sí. Por ahí fue alumna de nuestra.
¿Eh? ¿Cómo se llama por ahí por alumna nuestra? No, se llama Nara, es de otra carrera. Ah, No, esto puede pasar en cualquier materia. A ver, yo tenía Pero- compañeras que también entendían, porque tenían una capacidad de entendimiento con el profesor y entendían los temas, leían. Y no era necesario que lo estudiaran más. Hasta yo me acuerdo en materias, estudié un día antes y lo aprobaba re bien con un 8. Y era un día antes, era igual, no era tan compleja de los primeros años de CBC. Pero eso lo tiene casi cualquiera que esté como adaptado a un buen entendimiento de la materia o presta mucha atención re bien. Esa me diferencia cae la vi mal mucho. la gente que tiene. También pasa igual, a mí lo que me pasó, que yo hice estadística que me recostó, pero cuando hice estadística para administradores me pasó que la profesora explicaba tan bien que yo con un día antes la promocioné. O sea, estudié un día antes en la materia y sí, la promocioné, pero porque la profesora explicaba tan bien que los ejercicios los podías hacer. Sí, No, costaba por ahí un poco la teoría, pero sí, re bien. muy bien, Sí. yo no tengo esa capacidad. No, No, pero no sé acá tampoco, yo solamente para algunas para bastante materias que bien. por ahí me puede Y, interesar, nada más, no para y la todas, facultad ha ojalá. cambiado mucho en estos años. Qué triste. Sí, la verdad que bastante. En Ha todo cambiado sentido cambió. mucho, mucho. Cuando yo sea presidente, la facultad va a volver a ser lo que era cuando yo era alumno. Eso quiero. Nosotros te acompañamos entonces. Muy cercana a la tortura tiene que estar. Claro. Y para forjar carácter. Bueno, falta. En algunos aspectos falta. Para forjar carácter. Que vuelva al bolillero. Y ahí que muere la gente. Si no puedes soportar un bolillero, no podés estar a cargo de una empresa. Bolillero. Esas cosas tienen que volver. Parciales de 5 horas. La gente se descompone. Eso. Bien, ¿en qué estábamos? Objetivos múltiples y en conflicto. Esta es la clase Sí. pasada. Estaba empezando, hablábamos un poco de objetivos, qué características de objetivos, divisibles, indivisibles. Ahora tengo abierto el archivito que hemos hecho acá. ¿Este lo subí? ¿El archivito este o no? Me parece que sí. Creo que no. No, Seguro no el no. Excel, el Word este. Porque está, el videito sí lo subí, que lo hice después. Ese sí lo subiste. Sí. Ese sí. Este Se sí, ok. entiende. Ok. Sí, se No, pero reentiende. estamos en las clasificaciones de objetivos, compatibilidad, incompatibilidad, axioma Ese de archivo sí está. ¿Cómo? Ese archivo creo que sí está, yo lo Bien, había visto. a Sí, este ese le ya dijo que falta lo subió. todavía ¿qué pasa si tenemos situación objetivo compatible? Me falta cuando son incompatibles, me falta un caso más, lo vamos a hablar después, una aclaración más. Pero bueno, este está. Y en base a eso que habíamos armado, habíamos empezado a armar el método lineal para la toma de decisiones. Habíamos puesto un ejemplo donde yo me quería comprar una computadora y los atributos o objetivos de una escala inferior, como has dicho, o de una jerarquía inferior, que yo iba a tomar para mi misión era velocidad y memoria, velocidad medida en megahertz, gigahertz o en algo hertz, que no sé pues cómo se van ahora, y memoria medida en la capacidad disponible en el mercado. Habíamos intentado hacer directamente la aplicación de la forma de resolver el método lineal, pero reflexionando entre todos habíamos visto que no podíamos comparar directamente velocidad y memoria porque están medidas en distintas escalas. Entonces, construimos una escala sustituta, un parámetro de medición nuevo, una escala sustituta, que nos permita comparar directamente ambos atributos, teniendo en cuenta como máximos y mínimos de cada una de mis escalas sustitutas, los umbrales que yo había definido. Los umbrales son el mínimo y el máximo de ese atributo que yo necesito para estar satisfecho. Y en base a este mínimo y máximo, habíamos calculado en escala sustituta y habíamos pasado nuestra matriz original a una matriz en escala sustituta, lo que nos permitía hacer una comparación directa y habíamos llegado
a un ganador medido en base a. Bien, hice otro ejemplo un poco más real y más bonito acá. Así que hoy cuando terminemos esto, le subo también este archivo. ¿Qué hice? El ejemplo es la compra de un departamento y los atributos que yo considero, traté de buscar atributos medianamente comunes a la hora de comprar un departamento, los cuales tengo en cuenta el precio, los metros cuadrados del departamento, la ubicación, la categoría y la antigüedad. Miren por qué es importante también la escala sustituta. Yo tengo la ubicación medida en una escala nominal, pero no está dada en números, está dada en letras. La categoría del departamento también dada en letras. Entonces no puedo hacer directamente el cálculo porque no puedo sumar, multiplicar, operar con una letra. Tengo que irremediablemente pasarlo a una escala sustituta numérica que me permita trabajar y medirlos a todos juntos. Bien. Después definí mis umbrales para poder establecer mis escalas sustitutas y puse el precio, 80.000, medido en dólares, no sé cuánto vale, no, medido 80.000 están los departamentos más baratos y 180.000 es lo que tengo y lo que estoy dispuesto a pagar. ¿Qué hice? Mínimo y máximo de umbral. Metros cuadrados, puse menos de 50 metros cuadrados no me sirve y más de 120 metros cuadrados no quiero limpiar. Bien, la ubicación donde A es lo mejor y es lo peor. Ah, ejemplo de hoteles, me noté, qué bien que estuve. Bien, puede pasar que la escala original, ya sea medida en dólares, ubicación, categoría, lo que sea, no sea una escala proporcional. Por eso anoté el ejemplo de los hoteles. Un ejemplo clásico donde la escala de medición no es proporcional, ¿a qué me refiero con que no sea proporcional? En que la distancia que hay entre el tramo A y B es la misma que hay entre B y C, la misma que hay entre C y D, la misma que hay entre D y E. Por ejemplo, la distancia que hay entre 120 y 140 es la misma que hay entre 140 y 160, la misma que hay entre C y 120. Hay algunas escalas dentro del mundo que no son totalmente proporcionales a lo largo de toda la extensión de esa escala. Y uno de los ejemplos más conocidos es el ejemplo de las estrellas de los hoteles. ¿Han ido a algún hotel más o menos de vacaciones o algo? Sí, sí. Bueno, ¿qué diferencia hay entre un hotel de 2 estrellas y de 4 estrellas? El hotel de 4 estrellas es el doble de bueno que el de 2 estrellas. Se supone que sí, pero a veces tampoco depende de eso. Tampoco depende de eso. En realidad las estrellas de los hoteles tienen que ver en la cantidad de servicios que dan y la cantidad de habitaciones que tienen. Ahora, un hotel 5 estrellas es 1,5 veces más que lo que de un hotel 2 estrellas. No. No, es 50.000 veces mejor un 5 estrellas que un 2 estrellas. Ni contar una estrella todavía. Porque esa escala de medición, al estar dada entre servicios que presta y cantidad de habitaciones que tiene, no es proporcional en toda la extensión. La distancia relativa entre estrella y estrella no es siempre la misma. Necesitas muchísimas más comodidades y servicios y cantidad de habitaciones para obtener un hotel 5 estrellas o para pasar de un 4 a un 5 estrellas que para pasar, no sé, de un 2 a un 3 estrellas. Entonces, en ese tipo de escalas, no es proporcional. Pero son casos raros también. Por ejemplo, hoy que hubo temblor en México, 7 punto y pico, la escala es una escala exponencial, no es una escala proporcional tampoco. Porque cada punto de la escala es 10 veces el punto anterior. Si bien es proporcional, pero es una magnitud totalmente gigante. Bueno, ¿qué se hace en esos casos? Lo ideal es que mi escala sustituta respete esa diferencia
o esa no proporcionalidad de la escala original. Recuerden que teníamos que cumplir el principio de invarianza. Entonces, si yo voy a medir cantidad de estrellas del hotel, siempre y cuando se adquirir un hotel, debería mi escala sustituta representar esa no proporcionalidad. Pero igual son casos extremadamente raros que pase esto. Por lo general suelen ser totalmente mal. El 99,9 son todos proporcionales. Bien, categoría donde A es lo mejor y D es lo peor. Y antigüedad lo vemos ahora. Bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo una matriz, ¿qué es lo que me tengo que fijar? Dominancia. Dominancia, sí. Pero vamos a hacer acá. Este es peor que este, pero este es mejor que este no. Este es peor que este, pero este es peor que este no. Este es peor que este no. Este es peor que este, pero no. Este no. Estoy chequeando, haciendo un chequeo rápido. Pero este no. Este con este. No, este no. Cheque. Con este no. Bien. Una vez que ya hemos chequeado, tengo que pasar esto a una escala sustituta, donde puse mis umbrales para precio. Ah, me voy a robar este. Tengo acá. Me robo este de acá. Magia. El mínimo estaba en 80.000. Y el máximo, 180.000. Y ahora, ¿qué otro valor tengo? 100, 110. 120. 140 también estaba, ¿no? 140 y 160. Y 180. Son mis 5. Y esta, vamos a poner un numerito. A este le pongo un 0 y a este le pongo un 100. Hago una pregunta. Dime si. Siempre cuando estoy haciendo esto, siempre voy a agarrar un mínimo y un máximo y lo voy a ubicar, digamos, de 0 a 100 para ver el porcentaje que le corresponde a cada uno. Sí, siempre y cuando vos establezcas la escala sustituta de 0 a 100. Claro. Ah, ok. La puedes hacer de 0 a 10, de 0 a 1. En realidad, como es tu escala y es tu forma de ver el mundo, la puedes hacer desde donde quieras hasta donde vos quieras. Ah, listo. Lo ideal o lo recomendable es tratar con números medianamente trabajables. Claro, sí. Listo, perfecto, gracias. Bien. Vamos, me robo todo esto. ¿Qué más dice? Acá. Ancho del intervalo original es 180 menos 80. Porción del intervalo que tomo, voy a hacer. Ahora vamos a ver una cosa. Calculo 100. Calculo 100.000 y la parte del intervalo que tomo es 100.000 menos 80. ¿Sí? Hago esto que tomo dividido el ancho total del intervalo. Básicamente lo que hago es una regla de 3. Si entre 80 y 180 es el 100% de mi escala, ¿qué porcentaje le corresponde al segmento que va entre 80 y 100? En este caso, voy a ponerlo así. Plata, sí. Este lo acá. Y ahora calculo para 110.
Y el valor que tomo es igual a 110 menos 80. ¿Sí? Entonces acá tengo 20. Acá está 20. Che, la magia de... ¿Sabes qué me está empezando a gustar esto del Excel? Que va más rápido que hacerlo a mano. Tiene que ser igual. Y acá calculo 120. Y este va a ser igual a lo que cuesta 120 menos. Ahí. Y este es 40. Che, me está empezando a convencer esto. Entonces, 120, tengo que calcular 140 ahora. Calculo 140 y lo que estoy tomando es 140 menos 80, es 60. Tan, tan, tan. ¿Y cuál me falta? 160. 160. Y este es igual a 160 menos 80. Y tengo mi valor en escala sustituta. ¿Sí? Tengo en escala original en verde, habíamos puesto. Ahí. Y tengo hecha para mi primer atributo. Lo agrego en otra solapa, ¿les parece? Vamos a ponerle nombre matriz escala. Ejemplo. Porque si tengo que ir subiendo y bajando, por ahí nos vamos a volver chinos. Entonces, así de paso, la vamos completando. Entonces, donde dice 100, perdón, donde dice 100, ponemos, este se va, chau. Donde dice 100, ponemos 20, donde dice 120, ponemos 40, donde dice 140, ponemos 60, donde dice 160 era 80, 60 era 80, y donde dice, ¿qué había acá? 110. 30. 110 es 30. Ah, estaba bien. Bien, entonces voy creando ya mi matriz. Matriz en medí todos tributos en una única y con ahí. Hice escala antigüedad. Después, ¿qué viene? Metros cuadrados. Igual se van a ir dando cuenta que a medida de que vayan pasando a escala, si bien es trabajoso, después cuando hagan 2 o 3 ejercicios se van a dar cuenta que pasar a escala es mecánico, igual no tiene mucha ciencia. Bien. 50 metros y 120. 50 metros y 120, esos son el piso, o sea, los umbrales mínimo y máximo que puse yo para mi escala metros cuadrados, ¿sí? Con los 50 metros cuadrados de mínimo y un máximo de 120 metros cuadrados, ¿sí? Bien, menos de un minuto. Antes de hacer esta escala, cortamos acá y pasamos a escala después de la pausa. Dale. Dale. Bien. Sí, sí. Listo. Porque no sé cómo se saca esto. Y ya volvemos. Carga. ¿Graba? Sí. Oscar, ¿sabés que miré algo que quiero decírtelo para no olvidármelo? Dime. Los objetivos, no sé si nos olvidamos la escala de ponderación. No, ahora vamos allá porque quiero enseñarles cómo se pondera.
Ah, listo, perdón. Quiero mostrarles primero esto para que vean cómo se opera en los distintos tipos de atributos, porque acá en el ejemplo que Claro, dimos pensé en que la clase pasada, acá, le estaban dados la ponderación. Pero hoy quiero darles las distintas formas de ponderar. Buenísimo, gracias. Bien, ¿estamos más o menos todos? Se está convirtiendo. ¿Quedó alguien afuera todavía? A ver, ¿estamos más o menos? Bien. Bien, seguimos. Estábamos en metros cuadrados, la escala original y la escala sustituta. Entonces, la escala original era... Vamos a hacer un truco. Así me bajo. Lo oculto un poco, así puedo anotar los metros cuadrados. Entonces, el mínimo de mi escala, habíamos dicho que era 50, y después tengo 60, 70, 60, 90, 100, y el máximo 120. Avísenme si me como alguno. Esta es mi escala original. $50, 60, 70. Acá puse 60 otra vez. Sí, eso te iba a preguntar, ¿por qué 90, 60? 100, 120. Es que el enunciado dice 270. Sí, hice lío. Chao. Este no era. Ahí, ahora sí. Bien, a 50 sé que tengo 0, y a 120 le equivalen 100 no. Bueno, me lo robo de este. Lo tengo acá. Fíjate. Y acá voy a calculo 60 metros. 60 metros cuadrados. Entonces, el ancho de mi intervalo original es este, menos signo plata. Un ancho de intervalo original. Entonces, la porción que tomo para 60 es 60 menos 14,29. Puede ser. 14,29. Perdón, recién justo me entró un llamado y no pude escuchar. Dime. ¿Por qué 50 y 120? Me perdí. Quise volver a enganchar, pero me perdí. Lo tengo acá, te muestro. Mostrar, porque mi umbral estaba acá. Lo habíamos dado entre 50 metros cuadrados, menos de 50 metros cuadrados no me sirve, y más de 120 cuadrados de mi casa no quiero Perfecto. limpiar. Pero vamos a dejarlo los umbrales por si acaso, para que ocultamos este. Así no subimos tanto, pero para que nos queden los umbrales. Ok, o sea, sería por enunciado. Claro, es el umbral que yo definí como mínimo y máximo, donde yo me siento satisfecho. Bárbaro, gracias. 70 menos esto. ¿Qué nombres extraños que está dando? Pero puede ser. Y ahora calculamos 90 metros cuadrados. Este es igual a... Igual la magia del Excel te reayuda. Uh 57. Y me falta calcular 100 metros cuadrados. Y esto es igual a 100 menos 50, 71,43. ¿Sí? Entonces paso de este lado. Qué bueno.
No tendría que putear en cámara porque queda grabado. Sepan disculpar. Donde dice 70, pongo 28,57. Sí. Y acá tengo 28,57. Donde dice 60, 14,29. Donde dice 90, 57, 14. 90, 57,14. Y donde dice 100, 71,43. Sí. Ya pasé la segunda. ¿Qué vinará? Ubicación. Ubicación. La voy a poner para acá. Ubicación. Donde la escala va de A es lo mejor y E es lo peor. Mínimo le ponemos E y máximo va a ser A. ¿Sí? B, C, D. Entonces esto va a ser E, D, C, B, A. ¿Sí? ¿No me comí ninguna letra? No. Sí, sí. Yo ya sé que a E le tengo que poner 0 y a A le tengo que poner 100 puntos. Como decíamos recién, aquí aparezco. Siempre que mi escala original no sea proporcional, mi escala sustituta debe respetar esa no proporcionalidad. Pero a los fines prácticos de ahora, de que estamos aprendiendo a cómo se usa el método lineal, la tomamos como proporcional. Es decir, la distancia que hay entre, vamos a tomar que la distancia entre E y D es la misma que hay entre D y C, la misma que hay entre C y B y A los fines prácticos de resolver. Entonces, esto va a ser 25, 50 y 75. ¿Me siguieron ahí? ¿Fui claro? No, ahí me perdí. ¿Por qué pusiste 50 y ¿Podrías 75? repetirlo, por favor? Sí. Habíamos dicho hace un ratito que si mi escala original no es proporcional, mi escala sustituta debe respetar esa no proporcionalidad. Sí. Ahora, yo establecí una escala de medición que se mide en una escala nominal, letras, pero no sabemos nada si eso no proporciona la escala en sí. A los fines de resolver, vamos a poner que la distancia relativa que hay entre E y D es la misma que hay entre D y C, la misma que hay entre B y A. O sea, entre cada punto de mi escala de medición hay la misma distancia siempre. Entonces, ¿qué dice? Dividí equidistantemente mi escala de medición. Dicho de otra forma, para que lo relacionen cómo se va construyendo todo, apliqué la plaza a una escala de medición. Como no tengo ninguna razón para creer que las distancias relativas son distintas, las separo igual, porque esto me permite medir igual. No se olviden que estamos, con las escalas que estamos creando, estamos midiendo en realidad. Estamos de alguna forma asignándole números a un fenómeno de la naturaleza. Pero miren esto, yo estoy diciendo la ubicación. La ubicación es algo, cuando yo quiero comprar un departamento, yo busco que esté en una zona que a mí me sirve. Es lo que yo considero como una A. Es lo que yo considero como la mejor ubicación. Es lo que yo considero como la peor ubicación. No deja de ser incluso una escala subjetiva, porque yo la creo. En base a lo que yo necesito, no sé, para ir a la facultad, para ir a trabajar, porque me queda, no sé, cerca de la casa de mi vieja, por la razón que sea. Pero yo definí qué es lo que considero mejor como ubicación. ¿Sí? ¿Fui claro? Sí, sí. Miren otra cosa, como yo definí qué es la ubicación, yo definí ese atributo que yo lo considero importante, yo me te hago así, mira, te digo cómo se mide. Si total es mi escala y es mi mundo y es mi decisión.
yo establecí el parámetro como medir. Ojo, si establezco un parámetro de medición, lo aplico para todo. No puedo medir un pedazo por acá, otro pedazo por allá. Pues establezco un criterio de asignación del número y lo cumplo para toda la escala. ¿Sí? Oscar, consulta. Dime. Acá quizás es medio intuitivo porque medio te das cuenta, 25, 50, 75. Si hubiese una letra más, por ejemplo, si le agregamos una F, ¿cómo haces el cálculo matemático? Por ahí sería de 20, 0, 20, 40, 60, 80, 100. No, también sería intuitivo. Sí, o por ahí si tiene 8, o lo que sea, lo dividís en 8 pedazos. Ah, ok. Gracias. Entonces, más que por qué lado. ¿Qué tenemos? Donde dice B, 75, donde dice A, 100, donde dice 0, 75, y 0 a 50. Sí. Miren lo que pasó. Yo, a la que tenía la mejor ubicación, le di el mejor puntaje. Sigo respetando el orden por atributo. La que tenía la segunda mejor ubicación, le di el segundo mejor puntaje. A la que estaba peor ubicada, le ganó 0 puntos. Esta que estaban igual tienen el mismo puntaje. Y esta que tenía una ubicación media, tiene la mitad de los puntos, por así decirlo. O sea, siempre que haya letras vamos a tener que asignar esta escala como subjetiva. Podría ser la opción más conveniente. O sea, tendrías que pasarlo a una escala numérica. Porque igual, mira, te respondo en el próximo, porque ahora estamos viendo un método lineal. En el próximo método te lo respondo. Dale. Que es el método exponencial, que lo vamos a ver hoy también. Te lo respondo a dónde va. Pero está bien lo que estás diciendo, tengo que pasarlo a una escala numérica. En realidad, en el método lineal, tengo que pasarlo a la misma escala en la que estoy pasando a todos. Porque necesito que sea una escala comparable y homogénea para todos. Bárbaro. Categoría, que habíamos dicho, de A a D, donde A es lo mejor. Me voy a copiar esto. Pero acá, 0, 100. Y acá va a ser de A a D, 60. 33 y 66, ¿no? 33, sí. Y 66 con 66. ¿Sí? No sé quién me dijo Pedro, creo que fue. Sí, sí. Donde dice C es 33. C es 33 con 33. Se lo tenía para acá 3 con 33. D es 66 con 66. No. ¿Todo bien? Y ya es 100. Bien. Sí. Y ahora vamos a... no pusimos el mínimo y el máximo. Lo agregamos para que nos quede todos igualitos. Bien. Antigüedad. Bien, ¿cómo medimos la antigüedad? ¿Cuánto es algo bueno de antigüedad? Lo invito a la reflexión del grupo. Es inverso. Mientras menos, es mejor. Mientras menos antigüedad tenga, mejor. Claro. Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo soy un hippie, un hipster, y me quiero comprar una casa vieja para restaurar? ¿Hay gente que hace eso? Bueno, sí, es subjetivo entonces. Mirá qué horror. Pero está bien lo que decimos, porque en teoría, o mayormente, es una escala... Ahora. ¿Cómo? Sí, lo que pueden hacer, si quieren, es ahora, mientras cuanto mayor sea la la antigüedad, a veces como que lo repetemos de explicarle. que ha pasado. Yo tuve una compañera que se compró así y remodeló prácticamente, no mucho, pero la mitad lo remodeló y quedó como nuevo. Entonces, está bien lo...
lo que decían por ahí, es inversa la escala, siempre y cuando yo estoy buscando un departamento nuevo. Entonces, miren dónde está el horror. Está muy bien, ¿quién me lo dijo recién? Junior, había sido vos, ¿no? Que dijiste que es inverso. Claro, al que tenga más años le pones 0 y al que tenga menos años le pones el 100. ¿Cuánto es O sea, un 0 años? ¿Cuánto sería un 0? O sea, estamos construyendo entre nosotros una escala. ¿Cuánto sería el 0? sería lo peor. O sea, subjetivamente para la gente normal, en teoría normal. Bueno, no sería al revés. ¿cuántos años consideran viejos? ¿No habría que armar un rango en este caso, por ejemplo? Sí, claro. Por eso les estoy preguntando, ¿cuántos años consideran viejo? Y miren cómo les apunto, ojo con lo que responden. Y no sé, más o menos A cuánto. ver, podríamos Podríamos subir decir a ver como lo que está 50 años diciendo. joven. Por eso, 50 años es joven todavía. No, 50 años como peor. Como tope, Lo ok. ideal sería buscarlo a más Bien, tiempo. pero está bien lo que decía Junior, es inversa. Ahora, si Junior dice, bueno, yo me quiero comprar un departamento a estrenar, a los 0 años le pongo el mayor puntaje posible y a lo máximo que quiero de antigüedad un departamento, no sé, 15, 20, 30 años, lo que sea, le pongo el 0. Ahora, miren esta magia. Voy a subir y voy a poner acá. Ahora tengo oculto. ¿Qué cosas? Las de Miren esto acá. Antigüedad, vamos para arriba. Sí, después va a ser... No, esto no es antigüedad, perdón. Esto es precio. Acá. ¿Qué hicimos acá? ¿Qué hicimos con la escala precio? ¿Por qué yo le di más puntos a esto que a esto? ¿No estaría pasando lo mismo que acá que en antigüedad? Sí. ¿Y por qué acá nadie me dijo nada? Mañana, por ejemplo, Este al revés, ya sabe que yo a las 9 voy a arrancar, así que así ¿Por qué? Miren esto, vamos a una aclaración mágica. Eso que están diciendo, este tipo de atributos, como el precio, como la antigüedad ahora que están viendo acá, es lo que se conoce como atributos negativos. Lo van a ver en la bibliografía como atributos negativos. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más, peor, básicamente. Oscar, perdón, una consulta Dime. ya que lo mencionaste. Cuando hace referencia a bibliografía, ¿hace referencia al texto de que está objetivos múltiples cargado al campus? Sí, el de Pavesi. Consejo, No, consejo. 1, no le muestren este video a Abenburg. 2, no lean Abenburg. No lean Bueno, Bonito y Barato. Lean Pavesi. Ya tan cortos de tiempo o algo tienen que estudiarse y después se les acumula. Está bueno el libro, Bueno, Bonito y Barato, leanlo. No está tan bueno. Pero a los fines intuitivos y más prácticos a la hora de resolver un modelo de objetivos múltiples, me parece que Pavesi está mejor. Si bien escribe feo el viejo, pero me parece que en ese apunte sí gana Pavesi. buenísimo, Pero gracias. es lo que se conoce como atributos negativos. Mientras más, Sí, que peor, usualmente el tercer working day... básicamente. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo contamos como un atributo positivo, negativo, perdón? Mientras menos, mejor. Sí. ¿Les parece? Y lo mostramos cómo se trabaja. Bueno, y ponemos como máximo ¿cuánto? Lo máximo de antigüedad que esperemos. Tomamos el 20, así nos queda dentro de esta escala. ¿Les parece? Dale. Para antigüedad, Sería que yo estoy trabajando en el podcast, trabajan en el archivo de cierre. entre todos. Y después no nos quedamos. Sí. Sí, tengo que hacer para Ahí lo definimos entre todos. También este archivo. Dale, listo. Vas a tener que ver el video. Jajaja. Bien, entonces, antigüedad.
mínimo y máximo, habíamos dicho que a esto yo le voy a poner a 0, y a esto 20. ¿Sí? Y ahora, un momento, voy a checar esto para poder ver mi escala, mi matriz original, y la traigo, ocultar acá. Entonces, mi escala va a ir de 20, 15, 10, 5, 0. Sí. Dice 0, entonces habíamos dicho, a 0 le poníamos 100, a 20 le poníamos 0. Ah, este nos quedó redondo, mirá, porque este está justo en el medio, así que este va a quedar 50, este está justo en la mitad, va a quedar 25, y este va a quedar 25. ¿Sí? Ahora, donde dice 10 va a 50, donde dice 5 va a 75, donde dice 0 va a 100, donde dice, donde va de 15 va a 25. Copiamos formato acá. Ahí. Bien. Miren, tenemos dos atributos negativos. Ahora sí muestro acá. ¿El de precio no lo modificamos? El de precio tenemos, bien, un atributo negativo, y el otro atributo negativo que tenemos es la antigüedad. Y los resolví, es decir, los pasamos a una escala sustituta usando un criterio diferente. Ahora, ¿cuál es el criterio correcto para pasar un atributo negativo a una escala sustituta? Los dos están bien. Podés dejarlo así, como dejamos el precio acá, o darlo vuelta como está acá. Es exactamente lo mismo a los fines prácticos. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Yo di vuelta a la escala acá y lo completé acá. Ahora, en el precio, yo no di vuelta a la escala. Entonces, ¿qué voy a hacer para resolver esta situación? Mi conexión es inestable. Vuelvo a repetir, ¿qué voy a hacer para resolver esta situación? Es cuando yo resuelva que hago este resultado por la ponderación, más este resultado por la ponderación, más este resultado por la ponderación, lo que voy a hacer es este resultado por menos la ponderación. Para que haga el efecto inverso, porque acá los que más puntos tienen son los peores resultados. En este precio, los que más puntos tienes es donde yo pongo más plata. Pero como yo estoy comprando, yo voy a tratar de poner la menor cantidad de plata posible, dicho en criollo. Entonces, si yo le pongo un signo negativo a la ponderación, lo que voy a hacer es que mientras más puntos tenga, con el signo negativo, va a empezar a jugar en contra. ¿Soy claro hasta ahí? No entiendo por qué le pones el menos. Si se supone que vos tenés como dato los 80.000 de los más baratos y los Sí. 80.000 que es lo que tengo, lo que estoy dispuesta a pagar. Pero, mira, ¿Por qué me das ese dato? no nos olvidemos que lo que hago es un promedio ponderado. Es decir, cada resultado multiplicado por su ponderación, más el otro resultado multiplicado por la ponderación. ¿Sí? Después tomo el tercero multiplicado por la ponderación, más el otro multiplicado por la ponderación, más este multiplicado por la ponderación. Pero es una sumatoria. Entonces, si yo tengo medido acá que el más caro es el que más puntos junta, voy a estar haciendo que el peso relativo de eso sea más pesado todavía. Pero yo necesito que lo más caro pese menos, porque yo quiero pagar lo menos posible. ¿Eso siempre lo tenemos que hacer en cuanto a precio? No, tengo que decir que no. ¿Por Sí, qué? ¿entendés por qué?
¿Por qué O sea, igualmente ¿Y en qué plantear casos la entonces se misma puede? Pero entonces no entiendo. Ahí voy, mirá. El atributo precio es un atributo negativo. Por atributo negativo quiero decir que mientras más de ese atributo yo tenga, peor es para mí. ¿Sí? Sí. Bien. O sea, el atributo precio es un atributo negativo cuando yo tengo que comprar. Cuando Porque yo para tengo comprar. que pagar algo, mientras más caro, es peor para mí. Ahora, si yo estoy del otro lado del mostrador y yo soy el que recibe la plata, mientras más caro, mejor para mí. Bueno, ahora sí. Entonces, en este caso, como yo estoy queriendo comprar un departamento, yo armé mi escala directamente acá, entonces le puse a lo más caro el mayor puntaje. Entonces, si yo lo trato, si pongo la ponderación en signo negativo, lo que voy a lograr es que los que tienen mayor puntaje se alivianen, digamos, en el peso relativo dentro de toda esta escala. Claro, ni hablar. Se aliviane el peso. Por ejemplo, acá nos pasa la otra forma. Yo antigüedad di vuelta a la escala acá. ¿Sí? Le puse a lo que 100 puntos a lo más nuevo. Entonces, cuando armé mi atributo antigüedad, lo trabajo directamente, porque yo ya compensé esta diferencia del atributo negativo al pasar la escala. Básicamente, en algún lado lo voy a tener que dar vuelta. Si yo no lo di vuelta en precio acá, le enchufo el negativo para que el peso relativo sea menor. Si yo lo doy vuelta al momento de hacer mi escala, como hice con antigüedad, acá lo trato como un atributo positivo, digamos. Lo trato directamente, hago la suma directa y lo que sale, sale. Dale. Para mí, lo mejor a la hora de resolver es dar vuelta acá. Directamente, apenas me dan la cosa, yo lo defino como un atributo negativo y lo doy vuelta. Y trabajo todo como positivo. Sobre todo a la hora de un examen, digamos, porque si yo me olvidé de dar vuelta al atributo y me quedé un atributo negativo con signo positivo, la decisión se fue al carajo. Otra vez estoy puteando, no tengo que putear. Entonces, mido todo, paso todo a una escala sustituta donde le doy más puntos a lo que más quiero, a lo que más me beneficia, a lo que más me satisface, y menos puntos a lo que menos quiero. Después, si tengo que pagar mucho, le doy poco punto. Si tengo que cobrar mucho, le doy mucho punto. Todo de acuerdo a hacerla una escala directa de 0 a 100 y le asigno el mayor puntaje dentro de mi escala sustituta a eso que yo más quiero de ese atributo. Después, si es en su escala original es positivo o negativo, no me importa, lo doy vuelta para que encaje. Siempre todos los atributos los puedo tratar como atributos positivos dentro de mi escala sustituta. Creo yo que para mí es la mejor forma de hacerlo. Entonces así yo los trabajo directamente todos como positivos, hago la suma directo y no le puedo ahorrar. Hago una pregunta. Dime. Que mientras vos decías, yo trataba de analizar, pero el precio, por ejemplo, que vos decías, a ver, nosotros estamos, porque entiendo, pero no entiendo. Es lo No, que más me ahorita pasa. dale. Yo estoy considerando un mínimo que sería un positivo o algo negativo. Primero, esa es mi primera pregunta. Bien, ahora, el mínimo, vos definís tus umbrales como un mínimo y un máximo, dentro del cual te vas a mover para ese atributo. Sí. Vos podés establecer, en este caso establecimos el mínimo 80.000 porque son los departamentos más baratos que hay. Que es, por ejemplo, lo que yo estoy dispuesta a pagar entre esas dos limitaciones. Claro. Dentro de esos dos límites de ese atributo es lo que a vos te sirve para vivir, digamos. Claro. Pero si yo considero como algo, a ver, si entonces tengo mis límites. Sí.
Y entonces me pasa que justo ahora lo estoy relacionando y trato de decir, bueno, entonces el precio, cuanto más caro, entre comillas, digamos, es algo negativo para mí porque lo más conveniente sería pagar menos. Sí, claro. Entonces, yo después lo venía pensando y digo, entonces, ¿por qué no lo hicimos al revés? Porque no nos dimos cuenta y por lo general nadie se da cuenta la primera vez que lo hace. Y Nos Claro. engañaste, Oscar. los engañé. Pero en la antigüedad todo el mundo se da cuenta que es al revés, porque ya venís más o menos haciendo la cuenta, pa. No, lo que pasa es que yo, por ejemplo, cuando, a ver, hicimos el precio, dije, bueno, por ahí es porque mínimo son los topes, entonces dije, bueno, mínimo son 80 y el máximo es hasta el tope que yo quiero considerar. Hasta Sí. ahí iba re bien. Bien, Después fui a metros cuadrados y dije, bueno, mínimo 50, 120, relaciono mis topes, bueno, hasta ahí también iba bien. Después con el tema de la ubicación dije, bueno, se supone que o sea, ubicación, una A sería mi mejor ubicación y sí. una B sería una peor La ubicación. peor ubicación para vos siempre como decisión. Claro, Sí. solo para mí, como decisión. Después veía el tema de la categoría, pensé exactamente lo mismo. Y con Sí. respecto a lo de la antigüedad, pensé exactamente lo mismo. Cuanto más años, peor, entonces los 20 años lo pongo en mínimo y Sí. el 0 lo pongo a máximo. Entonces, cuando ya vimos esto, dije, ¿y por qué precio no lo pusimos al revés y ahora lo estamos poniendo en Sí. negativo? Porque es otra forma de hacerlo es ponerlo al revés. Pero yo tranquilamente podría haber puesto precio al revés Sí, claro. y sin poner el negativo y ya está. Si lo pones en negativo, o sea, si pones la escala al revés, Sí. invertida de como está acá, te van a quedar los complementos, digamos, acá. Acá en vez de 20 Claro, te va a quedar 80, acá te va a quedar 60, acá te va a quedar 40, acá 20 y acá 70. Claro. Y lo Pero vas a... Está forma. perfecto, sí, está perfecto. Los tratarías todo como positivo y listo, para adelante, a resolver, como un campeón. Listo, perfecto. Lo que pasa Sí, es que, como acá no lo dimos vuelta, tengo que tomarlo como un atributo negativo. Ok, bueno. Oscar, Dime. Gracias. Para condiciones parcializables, ¿a vos te da lo mismo que yo lo ponga en negativo o positivo, no? Sí, me es igual. Perfecto. Como a vos te guste, me es indistinto. Para mí, ¿por qué digo también que es lo mejor darlo vuelta directamente cuando hago la escala? O, mira, incluso lo podemos, mira, hay tres formas, mira, una forma más. Podés hacer en la escala original como lo hicimos acá, y cuando pasás a la escala sustituta, pones el complemento, como dijimos recién. Y te queda todo en positivo, el complemento 100. Lo puedes dejar así como lo calculamos, que es lo que hicimos en este atributo, o puedes dar vuelta a la escala acá. Y lo pones acá como hicimos acá. Es lo mismo. Y a los fines del parcial, y como lo resuelvas, lo tenés que resolver vos, es tu vida, es tu ejercicio, es tu decisión. Vos tenés que hacer lo que sea más claro para vos y lo que mejor represente la situación para vos. Ahora, ¿por qué creo yo que es mejor darlo vuelta directamente acá? Porque vos después, que es la relación que nos falta dar todavía, nos va a permitir graficar esto, si queremos hacer un gráfico cartesiano. Entonces, si ya lo diste vuelta acá, haces un eje cartesiano normal. ¿Se ve ahí, Vic? Un eje cartesiano normal. Pero si no, vas a tener que hacer alguno de los ejes invertidos dentro del eje cartesiano. Que lo vamos a ver igual después, pero por eso creo yo que es más fácil hacerlo directamente y trabajarlo todo como positivo. Lo mismo, hago la escala siempre yo 0-100, porque si tengo atributos medidos en números negativos, en lo que sea, me queda todo en positivo y trabajo todo en positivo y no le puedo ahorrar. Por una cuestión práctica lo hago yo entre 0 y 100 y que sea todo positivo. Pero eso no quita que cada decididor o decisor es distinto y resuelve de la manera que puede, sabe, quiere o más le gusta o mejor le representa. ¿Quién me iba a preguntar? Yo, pregunta, porque dijiste justo con el tema de la antigüedad que si no alguna de las opciones era dar la vuelta.
yo doy vuelta a antigüedad, pero dejo el precio tal cual como está, pero ahí sacaría el negativo. En la antigüedad sí, sin el negativo. Claro, yo doy vuelta a la parte de antigüedad, obviamente me va a dar al revés, y ahí en la parte de precio directamente ese negativo no lo consideraría, sino Sí. que los porcentajes los consideraría tal cual como está. Sí, claro. Pero, Ahora, o sea, la antigüedad es un atributo negativo para vos. Vos misma habías contado que tu amiga compró una casa vieja para restaurar. sí. Porque, no sé, viste, tenían como techo más alto, son más frescas, qué sé yo, tenés esa casa chorizo vieja. No sé, le gusta eso, qué sé yo. Sí, igual en realidad lo compró más que nada porque era más productivo restaurar algo viejo, entre comillas, que Sí. comprar uno nuevo que es prácticamente todo nuevo y es un poco más caro, ¿no? Mirá lo loco que todavía, porque ahí incluso puedes hasta analizarlo como distintos tipos de decisiones que hay. Porque fíjate que ella tomó una... no está en el libro esto, pero se los cuento, porque aparece en la bibliografía por ahí perdido, pero no se toma nunca. Hay dos tipos de decisiones, que son decisiones activas y decisiones pasivas. Por ejemplo, lo que hizo tu amiga es una decisión activa. ¿Qué es una decisión activa? Cuando vos, a pesar de las alternativas que tenés, vos podés construir tu propia alternativa. ¿Qué es lo que hizo tu amiga? Vio departamentos, vio casa, todo, no le gustó ninguna, fue y se construyó su casa. Se lo considera una decisión activa porque uno como decisor tiene un rol mucho más activo en la creación de esa alternativa que no existe. Uno crea la alternativa literalmente. Que es una decisión pasiva, ponele, vos vas al cine. O sea, una decisión pasiva es, vos elegís desde lo que hay. Si vos vas al cine, está bien, vos decidís qué película vas a ver. Pero tu rol es mucho más pasivo, elegís desde lo que hay. No te puedes poner a filmar en el momento, digamos. ¿Sí? Claro, es una sola opción para elegir y listo. Elegís, no sé, de las 10 películas que hay. Elegís de lo que hay. Es un rol como decisor mucho más pasivo, es solo la elección, digamos. Pero la decisión activa es, no te gusta lo que hay, construyo la alternativa que no existe. Claro. Y eso, bien. Les enseño a ponderar. Acá viene la magia de la ponderación, donde todo se vuelve una fumada extraña. Pero queda un minuto. Cortamos ahora y volvemos. Dale. 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 Acá, ahí está. Me estaba retando mi novia porque dice que putié. Sepan disculpar. No te van a decir nada ellos. ¿Qué te van a decir? Sepan disculpar. Yo hablo mal y claro. Bien. No. Tengo una pregunta aparte. Dime, sí. Perdón por las preguntas que te estoy mandando. No, dale, mejor. Yo voy a considerar siempre el 0 como el peor y el 100 como el mejor. Siempre y cuando vos definas tu escala sustituta entre 0 y 100, sí. Ok, listo. Gracias. Porque como decisor la decidió a los fines prácticos del parcial, ¿cómo se soluciona esto? Yo le pongo, establezca su escala sustituta entre tanto y tanto, por una cuestión de corrección, digamos, porque hay que corregirla todo. Y tiene que darle a todo más o menos lo mismo, porque si no es, me vuelvo chino corrigiendo. Ok. Gracias. Bien. Vamos a ponderar ahora, que es lo que Junior estaba con ganas de aprender a hacer, para poder resolver esto. Bien. ¿Qué es la ponderación? Básicamente es una escala que yo defino, me voy a poner, para quiero ver. Así me veo, si se ven mis gestos. La ponderación es una escala de medición. La ponderación es un parámetro de medición. Es decir, que mide algo. Es decir, que cuantifica un fenómeno de la naturaleza. Ese fenómeno de la naturaleza es mis preferencias. Mi forma de ver el mundo. ¿Qué es lo que yo prefiero?
¿Se acuerdan lo que dijimos en la clase pasada? Yo tengo que poder decir que A es preferido a B, que B es preferido a A, o que me dan lo mismo. Lo que no puedo decir es no sé. Porque si yo no sé lo que quiero, si yo no sé lo que prefiero, no puedo establecer un objetivo. Y si no puedo establecer un objetivo, no tengo ningún destino a donde llegar. Y si no tengo ningún destino a donde llegar, no puedo llegar a ser feliz ni todas esas cosas que decía mi amigo Simon. ¿Sí? Pero yo estoy obligado a cumplir el axioma de orden. Es un axioma, es de cumplimiento obligatorio y tengo que decir qué es lo que prefiero. Tengo que poder establecer. Aclaración muy importante. Me da lo mismo significa tengo el mismo nivel de satisfacción. Voy a hacer una pregunta incisiva. ¿Cuántos de los varones tienen novia? Nadie. Les estoy a punto de revelar una gran verdad del universo y no hay nadie que tenga. Wow. Sepan lo siguiente, y a ustedes también, chicas. Me da lo mismo significa tengo el mismo nivel de satisfacción. ¿Sí? Quiero que lo internalicen, por favor, por el bien de sus parejas. Me da lo mismo es, tengo el mismo nivel de satisfacción. ¿Saben a qué voy con esto? A que si ustedes le preguntan a sus novios y le dicen, ¿a dónde vamos? ¿Al teatro o al cine? Su novio contesta, ¿me da lo mismo? ¿Qué pasa? Un problema. Pero me da lo mismo significa tengo el mismo nivel de satisfacción. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si ustedes le preguntan, ¿vamos al cine o al teatro? Él dice, me da lo mismo, vayan a donde ustedes quieran. Porque a él le da lo mismo. A él le da lo mismo, porque el hombre no tiene, miren, no tiene la capacidad racional, como dice Simon, de procesar a la mujer. Entonces, aprovechen y vayan donde ustedes tienen ganas. O no tiene capacidad de decisión tampoco. Puede ser que no tenga capacidad, pero ves, tiene un problema de capacidad, igual. Es lo que Ron Ashby define como la ley de variedad requerida. ¿Vimos ley de variedad requerida? ¿La vieron en algún momento? ¿Saben lo que es? No recuerdo. Bueno, No recuerdo haberlo. la van a ver en planeamiento también. ¿Cómo? Está en el libro de cuántas maneras. Está en el libro de cuántas maneras. Bien, mi amigo Ron Ashby decía, la variedad solo puede ser absorbida por la variedad. Lo que después terminó derivando en que la capacidad del sistema procesador tiene que ser mayor que la del sistema procesado. ¿Sí? Básicamente, miren lo que pasa muchas veces. Muchas veces tratamos de dar soluciones menos complejas a situaciones complejas. Estoy tratando de procesar algo mucho más complejo con una cosa de un nivel de complejidad menor. Por ejemplo, acá en Argentina somos expertos en hacer esta reducción de complejidad. A favor o en contra, no sé, de Boca o de River, y así millones. Boca, River, a favor o en contra, arriba, abajo, blanco, negro. No hay puntos medios. Pero fíjense, todas esas cosas son dicotómicas con el menor nivel de complejidad. Me fui a cualquier lado en la clase, ¿no? Sí. Me fui a cualquier lado. Bueno, pero aprovechen y vayan donde ustedes tienen ganas, porque los hombres no sabemos hacer nada. Bien. Y me incluyo. Y no te rías. La punta camina. Bien. Hagan lo que quieran, chicas. Bueno, Bien. te vas a hacer caso. Ya está. Bien, háganme caso y sean felices. Todo esto para que aprendan a decidir y ser felices. Por eso elegimos nosotros. Y elijan ustedes, sí. Elijan. Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas, sí. Sí. Quiero que noten igual que los varones están todos callados, ¿viste? Porque no están entendiendo. Y porque Bien. van a hacer las dos cosas con la Porque mente. van a hacer las dos cosas, sí. Sí. Claramente, sí. Bien, vamos a ponderar. Bien, entonces, la ponderación es una escala de medición que mide mi forma de ver el mundo.
Y yo estoy obligado a cumplir el axioma de orden, y estoy obligado a poder establecer esta conexión entre un determinado fenómeno, cosa, atributo que yo estoy considerando en el problema decisorio, y tengo que poder decir cuánto representa para mí. Bien. Este que vamos a mostrar ahora es el método simple de ponderación. El método simple, en la bibliografía van a encontrar 3 métodos de ponderación. Método simple, método de sumatorias y de rangos, y el método de Churchman, que es como iglesia, hombre. Churchman. Bien, el único que realmente representa de la mejor forma las preferencias de un decisor es el método simple de ponderación, por eso les voy a dar este. Bien, dicho en criollo, porque Pavesi lo explica extraño, ¿qué dice el método simple de ponderación? Dice, lo primero que usted tiene que hacer es agarrar todos los atributos que usted considera importantes para tomar su decisión. ¿Sí? En la compra de un departamento nosotros consideramos importantes el atributo precio, metros cuadrados, ubicación, categoría y antigüedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el método simple? Dice, bueno, una vez que usted tiene los atributos que usted considera importantes, póngalos de orden del más importante al menos importante. ¿Sí? ¿Qué estoy estableciendo ahí? Orden. Pongo lo que más me importa a lo que menos me importa. Supongamos que el orden es este, así no nos vamos tan extraños. Lo que más me importa es el precio, que le sigue es metros cuadrados, después la ubicación, la categoría, y lo que menos me importa es la antigüedad. ¿Sí? Y luego dice, al atributo que menos le importa, póngale un número. Cualquier número, porque no importa el número en realidad. Porque yo estoy estableciendo una escala de medición. Y lo que importa no es el número que tiene, expresamente puesto ese atributo, sino la distancia relativa que tiene entre los demás. Yo para poder comparar necesito más de un elemento. Yo para poder comparar voy a necesitar más de un atributo. Entonces, el número que le ponga al primer atributo no tiene ninguna importancia, porque recién va a cobrar importancia cuando yo le asigne un número o un valor al segundo atributo. ¿Soy claro hasta ahí? Más o menos. Dime. Le doy un número, dijiste. Cualquiera, el que más te gusta, menos te desagrade, al que menos te importa, le pongo 1. Para mí lo mejor es ponerle 1. Porque yo soy bastante... Del 1 al 5, por ejemplo, ¿no? Le podés poner 13.724 si querés. No importa, porque es tu escala de medición. ¿Vos podés ponerle 13.574? Sí. ¿Sabés lo que estás haciendo ahí? Una escala de intervalo. Estás poniendo, estás corriendo el 0 al punto donde a vos te parece importante. A mí, yo, que soy más práctico, le voy a asignar con un número 0 a todo aquello que para mí tenga 0 importancia. Ok. Ahora, si algo no me importa, dentro de un modelo de objetivos múltiples, no tiene que estar en el modelo. No puede estar en el modelo. Porque dentro de los objetivos múltiples yo pongo atributos que yo considero importantes. Si hay algo que yo no considero importante, no me importa, no tiene ningún peso relativo para mí, no tiene que estar en el modelo. Ahora, ojo, si yo lo considero para el modelo, alguna ponderación tiene que tener. Por más ínfima o chiquita que sea, alguna ponderación tiene que tener. Porque si está en el modelo es porque para mí tiene alguna importancia. Poca tal vez, pero si está, alguna ponderación tiene que tener. No puede tener ponderación 0, o el equivalente al 0, donde yo haya asignado ese 0. Por eso, para mí, lo mejor para ponderar es le pongo 0 a todo lo que no me importa, y que no voy a incluir en mi modelo, y al que menos me importa le pongo 1. Porque a medida que yo empiece después a asignar ponderaciones a los demás atributos, voy a poder ir
generando esas distancias relativas que midan mi forma de ver el mundo. Bien, hacemos un repaso. El método simple me dice, bueno, ponga todos los atributos que usted considera en orden desde el más importante al menos importante, que es lo que hicimos acá. Considerando que la distribución que ya habíamos sacado, lo más importante es el precio, después metro, ubicación, categoría y antigüedad. Le asigno el 1 al atributo que menos me importa. ¿Y ahora qué me dice en criollo el método simple de ponderación? Piense para usted cómo se siente, cómo lo ve, cómo se siente en sus tripas. ¿Cuánto más importante es este atributo categoría que la antigüedad? ¿Cuánto creen que sea más importante? No sé, ¿20%? ¿Le ponemos un 20% más importante? Bueno. Entonces le ponemos. Bien. Entonces yo ya di el primer paso para generar mi escala de medición. A este le asigné un 1 que no me importaba. Y a este le asigné 1,2, tomando como referencia la antigüedad. Pero esto no solo me demuestra la ponderación del atributo categoría, sino que a su vez me está mostrando que categoría para mí es más importante que antigüedad. Y no solo es más importante, sino que es un 20% más importante que antigüedad. ¿Sí? Puedo establecer qué es más importante y cuánto más importante. Tengo que poder establecer las dos cosas entre atributos. No solo si es más o menos importante, sino cuánta más importancia tiene para mí. Entonces, ¿qué dice el método simple de ponderación? Dice, bueno, le puso una ponderación al segundo atributo, haga esto. Pase para el atributo que sigue. Y ahora, otra vez, piense para usted cómo se siente en sus tripas, cuánto es más importante, en este caso, ubicación que categoría. ¿Podría ponerle 2? Podrías ponerle 2. Podrías ponerle lo que quieras. Y lo que está en la parte de Pero ¿cuánto más importante lo consideramos? No sé, 50%. ¿50 le ponemos? ¿50 dijeron? Bueno, entonces esto sería esto por 1.5. Le envías este archivo. Vamos acá. No pasa nada, no pasa nada. Y ahora le envías Esta página a David entre Carlos, todos ¿listo? Te escucho. Ahí. ¿Sí? Bien. Dale, perfecto. Muchas gracias. ¿Cómo? ¿Por qué no lo comparamos con la antigüedad? Ahí va la magia, ahí va. Junior, estás on fire hoy, ¿eh? ¿Qué me dice acá? Bueno, me dice, busque la ubicación, ¿cuánto más importante que categoría es? Bueno, acordamos que era un 50% más importante. Ahora, ¿qué me dice? Antes de seguir avanzando, revise, como dice Junior, si ubicación es un 80% más importante que antigüedad. Es decir, hago primero la comparación entre este par, ubicación y categoría, para ver cuánto más importante, y una vez que estoy conforme con esta ponderación que yo armé, comparo igual cómo se viene dando ubicación contra antigüedad, porque necesito que la escala sea consistente a lo largo de toda su extensión. Es decir, que a lo largo de toda su extensión represente mi forma de ver el mundo. Es decir, esta ponderación, que es un 50% más importante que categoría, tengo que controlar que a su vez, para mí, también sea un 80% más importante que antigüedad. Si esta para mí, en mis tripas, no se ve, pero me agarró la panza, en mis tripas veo que está bien y que representa y que yo considero que ubicación es un 80% más importante que antigüedad, sigo avanzando. Metros cuadrados.
¿cuánto más importante puede ser? ¿Un 10%? ¿Qué ubicación? Esto Por- debe ser más, un 30. 1.1, ahí. Le tengo que ir sumando por porcentaje, o sea, no lo puedo poner, o sea, porque yo le había pensado, por ejemplo, ¿qué tanto me interesa, como vos dijiste, que sería en este caso de menor a mayor, por decirlo de alguna forma? Sí. Que mi edad me importa menos, entonces le voy a poner un 1. Entonces, cuando vos dijiste, le podés incluir cualquier número, siendo que siempre un número mayor es el que más me importaría, Sí, yo le había pensado, por ejemplo, precio 5, metros cuadrados 4, ubicación 3, y acá lo estás como que multiplicando por un porcentaje. ¿Qué sí, porcentaje importa más? Entonces no es un número, sino un porcentaje. claro. Vos tenés que poder establecer la distancia relativa que hay. Yo lo estoy haciendo por porcentaje, porque si yo acá hubiese puesto 10, acá tendría 12, acá tendría 18, y acá tendría 19,8. Y las distancias relativas dentro de esa escala que yo establecí serían las mismas. Los resultados dentro, cuando yo lo aplique a mi modelo, serían distintos, pero el peso relativo proporcional entre todos los atributos sería el mismo. Okay. ¿Sí? Acá tengo todo multiplicado con 10, por 10, pero está todo sumado, todo multiplicado. Todo sumado 10. No, multiplicado por 10. Está todo sumado. Por eso, no importa el número que yo ponga, sino la distancia relativa que yo establezco entre ellos. Y, voy a borrar acá, no necesariamente a medida que voy avanzando hacia mis atributos más preferidos, también tiene que aumentar siempre ese porcentaje de preferencia. ¿Por qué? Porque yo entre categoría y ubicación, puedo decir que ubicación es un 50% más importante. Y acá establecí que es un 10% más importante entre metros cuadrados de ubicación. ¿Es más importante metros cuadrados? Sí, pero muy poquito. ¿Qué quiere decir esto? Que están más o menos iguales, son casi igual de importantes para mí, metros cuadrados que ubicación. Mira, mientras más distancia haya hacia los menos preferidos, cada vez menos importantes son para mí. Porque básicamente, si vos tenés ahora precio, otro atributo, y la ponderación de estos tres está más o menos cerca, quiere decir que estos tres son los que más te importan a vos. Y si estos están un poco más lejos, ¿qué es lo que está, cómo está operando este modelo que vos estás construyendo? Vos querés decidir básicamente sobre estos tres atributos, pero si tenés un empate, definímelo por estos dos. O sea, le agrego algún factor de diferenciación, porque lo que es distinto me sirve para decidir. Entonces, como para mí el peso relativo de esto es más o menos igual, quiere decir que para mí tienen la misma importancia, son igual de importantes para mí. Entonces, básicamente el partido lo define entre estos tres. Entonces, si tengo un empate ahí más o menos, vas a ver que la decisión va a recaer en esto. Pero eso no quiere decir que a medida que yo voy aumentando sobre los más preferidos, también el porcentaje de preferencia también tiene que aumentar. Mira, yo puedo hacer esto por 1.01. ¿Es más preferido el precio? Sí. Muy poquito, pero mi modelo lo representa igual. Y ¿Y sí, yo tranquilamente podría decir que es el 50%? lo que vos quieras, porque es tu escala de medición. Y Vos a ese 50% siempre lo voy a tener que definir con, digamos, con el anterior, digamos, en este caso con los metros cuadrados, lo tendría que multiplicar, digamos. Claro, nosotros hicimos acá, en realidad tenés que ir chequeando todos para atrás, porque acá hicimos, bueno, de acá hasta acá tengo un 50% y tengo que chequear que si entre ubicación y antigüedad hay un 80%. Si estoy conforme, sigo un paso más. Bien, dijimos que entre metros cuadrados y ubicación había un 10%. ¿Es más importante para mí la ubicación? Sí, un 10%. Bien, una vez que establecí esa ponderación, controlo. Metros cuadrados, ¿es un 98% más importante que antigüedad? Sí. Sí. Si está bien, sigo. Después controlo. Metros cuadrados, ¿es un 70 y pico por ciento?
78% más importante que... No es un 78%, ¿no? 78 centavos de cosas más importantes que esto. Sí. Si digo que sí, sigo avanzando. Siempre tengo que ir haciendo chequeos entre dos. O sea, una vez que establecí mi ponderación, bueno, es esto y chequeo. Si hay algo que no me cierra, es porque la escala no está representando mi forma de ver el mundo. ¿Y cómo sé si mi escala representa mi forma de ser del mundo? Porque cuando la escribo soy feliz, básicamente. Y yo, sí, está bien, va a llegar a un punto de decir, sí, esta me convence, esta es mi forma de ver el mundo. Y acá no se le ponemos uno cualquiera, 2.5, Sí. lo que sea. Claro, pregunta. Dime. Y yo digo, sí, metros cuadrados me importa más que la ubicación, pero bueno, voy a comparar metros cuadrados y categorías, digo, y la verdad, me importa... Uy, ya me perdí la pregunta, para. No, bueno. No, la verdad me importa más Más la categoría. categoría. Bueno, entonces lo que tenés que hacer es reordenar tus atributos y empezar con el proceso de ponderación de vuelta. Ah, ok. Por eso te pide siempre el primer paso, establecer cuáles son más importantes, del que más te importa al que menos te importa. Una vez que estableces el orden de importancia, empezás a asignar. Al que menos te importa, le asignás el 1 o algún número. Y después entras a jugar para arriba, taca, 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 a subir. Siempre haciendo los chequeos de que cuando voy al tercero, chequeo con los otros dos. Cuando voy al cuarto, chequeo con los otros tres. Cuando voy al quinto, voy chequeando contra todos. Porque lo que busco es que la escala sea consistente y que la escala me represente y me haga feliz. Represente mi forma de ver el mundo y represente mi escala de preferencia. Ok, entonces, para organizarme bien, para ver si entendí bien. Entonces, primero, organizo, digamos, de mayor prioridad a menor prioridad. Sí. Hasta ahí voy bien. Entonces, después le asigno un número de importancia, sí, de ponderación, diría la bibliografía, pero es la importancia. Sí. Sí. De derecha a izquierda. Y luego lo analizo. Ojo, yo lo hice derecha a izquierda, o sea, yo puse más importante, acá pongo, más, menos importante. Pero lo podrías haber hecho al revés, o lo podrías haber hecho en una columna, como quieras. Porque en definitiva lo que se está haciendo es generar como distintos modelos o distintos gráficos, sí, modelos, distintos modelos que representen distintas formas o distintas áreas de tu visión del mundo, para que entre lo que vos preferís, cuánto lo preferís, cuánto significa para vos, entre todo eso armes un modelo que unifique todo esto y te permita tener una visión de lo que vos querés decir. Eso es lo que estamos básicamente. Ahora estamos generando un modelo, una escala de medición que me permita modelizar, cuantificar las preferencias. ¿Qué es lo que más me importa? Porque necesito que el modelo represente algo que me importa a mí. Necesito que la decisión que voy a tomar me haga feliz a mí como decisor. Entonces, genero un modelo que represente mi forma de ver el mundo, que represente mis preferencias. ¿Para qué lo hago? Para que el modelo represente y tenga en cuenta mi forma de ver el mundo. Para que el modelo tenga en cuenta mis preferencias, la alternativa que salga seleccionada a conciencia y teniendo en cuenta ese peso relativo que tienen las cosas para mí, medidos por las cosas que me importan y que quiero que pasen. Entonces, mira, generamos un modelo para las preferencias, generamos un modelo para poder medir todos los atributos en la misma escala, y lo que estoy haciendo acá es un modelo del despelote que estoy queriendo resolver. Comprarme una casa. Que no me he comprado nunca una casa, pero me imagino que es un despelote. Eso es lo que estamos tratando de generar, un modelo que represente nuestra forma de ver el mundo y que nos permita decidir y nos permita tomar una decisión lo más racional posible, siempre teniendo en cuenta nuestra forma de ver el mundo, nuestro sentir. Miren lo loco, estamos tratando de modelizar o de racionalizar una cuestión que por ahí a veces es más emocional.
que qué es lo que prefiero, qué es lo que quiero. ¿Por qué? Porque a veces tratar de racionalizar una emoción o una forma de ver el mundo nos permite comprender también nuestras preferencias. Y el comprender nuestras preferencias también nos permite decidir lo mejor posible, siempre tomando como una decisión de lo mejor posible, basando en que me lleve a hacer lo que yo quiero ser y ser feliz y alcanzar, no sé, eso que decía Simon, el aura, el nirvana y eso. ¿Sí? ¿Fui claro o hablé como Marcelo Bielsa? Sí, a ver, tengo una pregunta, porque yo me acuerdo hace un ratito venía pensando que Junior creo que había preguntado de por qué lo vas multiplicando con el de categorías, por ejemplo, ubicación, lo vas multiplicando por categoría y no por la antigüedad. Es lo mismo. No sé si es que siempre lo tengo que multiplicar, o sea, yo porque estoy tratando de analizarlo de por qué No, multiplico. en realidad, esta ponderación que yo pongo acá en ubicación tiene que ser un 50% más importante, para mí, porque yo lo considero un 50% más importante, y a su vez tiene que cumplir la condición de ser un 80% más importante que esta. O sea, si yo al cálculo matemático lo hice desde acá porque era el que tenía acá al lado nomás, pero lo pude haber tomado siempre como referencia a la misma de acá, es lo mismo. Porque total, si yo hubiese hecho esto por 1.8, tendría el mismo resultado. Entonces compare este con este con este. Pero tendría que haberlo chequeado también. ¿Es para mí la ubicación un 50% más importante que la categoría? Porque los tengo que chequear. Más allá de que yo le asigne un número, después tengo que chequear si ese número que yo asigno representa la distancia relativa que tengo contra todos los elementos de mi escala. Así, cuando le asigné acá a precio, después voy a tener que chequear si precio es 2,5 veces más importante que la antigüedad. Si es 50 y pico por ciento más importante que metros cuadrados, si es, no sé, 70% más importante que Esos ubicación. porcentajes, Dime. perdón, Vamos a analizar esos después. porcentajes de Vale. precio relativo, de peso relativo, perdón. Sí, En un museo normal, o sea, nos los dan. claro, en un parcial te diría, para Juan, o sea, no, a los fines de la vida real lo tenés que definir vos, qué es lo que preferís. Claro, sí, claro. A los Pero fines no. de un parcial yo te daría, bueno, Juan tiene que comprarse un departamento para él, el precio es lo más importante y es un 50% más importante que la categoría, y a su vez esto es un 30% más importante que la ubicación, y a su vez, no sé, 15% más importante que la antigüedad. Perfecto. Ah, listo, perfecto. Sí, por una cuestión de corrección también, porque necesito que todos resuelvan lo mismo. Pero a los fines Digamos que eso de la sería vida... como dato. Sí, claro. Ok, bárbaro. Si no, va a ser un quilombo. No, claro. No, la segunda parte, si bien es mucho más compleja, es mucho más mecánica a la hora de un parcial. Porque yo, por ejemplo, ahora que les tengo que dar la ponderación, por una cuestión de corrección, pues si no todos los alumnos me darían un parcial diferente, un examen diferente. Claro. Totalmente. Entonces, ¿cómo tendría que hacer yo para chequear que lo hicieron bien? Tendría que sentarme 2 horas con cada uno a hablar, bueno, mira, a mí lo que más me gusta es esto, no sé, la milanesa con puré, pero no le pongas limón, prefiero jamón y queso, hasta que más o menos establezco yo la escala de preferencia de cada alumno, y digo, sí, lo armo bien. Es incorregible. Sí, bastante. Entonces, estas cosas, lo mismo, cuando veamos valor después también, es un tema muy divertido a nivel vida, pero a nivel parcial les tengo que decir yo cuál es la función. Cuál es lo que tienen que aplicar, porque es incorregible. ¿Sí? Buenísimo. Bien. Supongamos que esta es ya la ponderación que hemos definido para todos los atributos que consideramos importantes. Van a encontrar también en la bibliografía lo que se conoce como la normalización de la ponderación. ¿A qué se refiere con normalizar la ponderación? Se refiere al hecho de establecer todos los números de la ponderación entre 0 y 1. ¿Es obligatoria la ponderación
No, porque así como dijimos recién, lo que importa no es el número, sino la distancia relativa que hay entre ellos, que yo los travesta entre 1 y 2,5, o entre 100 y 250, entre 0 y 1, a los fines prácticos, es lo mismo. Porque mientras se cumpla la distancia relativa que tengo entre ellos. Pero es recomendable la normalización. ¿Por qué? Porque yo tengo números entre 0 y 100, entonces acá voy a tener 28, imagínense, yo hice una ponderación acá con números chicos, pero si alguien hace una ponderación 100, 120, 180, 198, 250, es perfectamente válida, pero a la hora de resolver una situación de objetivos múltiple va a tener 28,57 por 250 más 75 por 120, te queda un choclo así, un resultado totalmente intrabajable. Entonces, la normalización de la ponderación te permite mantener todo dentro de un marco entendible y trabajable y comparable y más asible, por así decirlo. Mira, vamos a hacer un truco. O sea, en este caso nos fuimos. Sí, pero se puede normalizar. Mirá. Vamos a hacer acá. ¿Podrás repetir? Con ponderación sin normalizar. Lo voy a mostrar cómo queda. Con ponderación normalizada. ¿Sí? Técnicamente yo ya tengo mi ponderación. Yo ya puedo. Miren, este es un atributo negativo. Le pongo un menos. Pero acá, como ya di vuelta a la escala, lo dejo en positivo. Es esto por esto, una plata, más esto por plata cierra más esto por plata más. ¿Quién me habla? Pedro. Dime. No, una tontería el Excel, nada más. Dime. Que si querés ahí para no hacer uno por uno, puedes usar la función suma producto. No la conozco, pero si me la enseñás, ¿por qué no me enseñaste esto? Yo haciendo esto como un ñoño. Mira, 15 puntos menos ahora. Si querés lo hacemos al lado. Es fácil. No, esperá, que me quedan 5 minutos. Bueno, acá me quedó un número más o menos. Bien, vamos a ver cómo se normaliza la ponderación. Básicamente, lo que tengo que hacer es total de todas las ponderaciones. Sumo todas las ponderaciones. ¿Sí? Ponderación y la ponderación normalizada es básicamente cada ponderación dividida sobre el total de toda la suma de las ponderaciones. Miren esto. Disculpa, ¿cómo hiciste? Perdón, me perdí justo en eso. Saqué el total de las ponderaciones. Sí. Esto, o sea, sumé todo las ponderaciones. Sí. Y después dividí cada una de las ponderaciones por el total. Básicamente, ¿a qué porcentaje del total de las ponderaciones le corresponde cada una de ellas? Ah, listo. Entonces, tengo todas mis ponderaciones medidas entre 0 y 1. Mira, si yo hago 1,98 dividido 1,8, me queda que es un 1%. Si yo hago este dividido este, ¿ven la distancia relativa? Se sigue cumpliendo. Está expresado en otra escala. Acá la tenía expresada en una escala entre 1 y 2,5.
la normalización de la ponderación me hace medirlo en una escala entre 0 y 1, pero no es necesario hacerlo entre 0 y 1 de entrada. Lo hago así gigante a los números que a mí me encajen y después normalizo. Porque lo que importa no es el número, sino la distancia relativa que hay entre ellos. Entonces, aumentó. Pegado especial va a ser valores. Ahora, ¿cómo es, Pedro? Igual suma producto. Está. Sí. Y el Sí. primer rango poné los. Abro paréntesis. Abrí paréntesis, la primera matriz poné las ponderaciones. Ahí estoy. Sí, las La de arriba. ponderaciones. Ponderaciones primero. Sí, apreté F4. Signo de plata. Sí. Punto y coma. Y después ahí elegí la primera matriz. Ahí está, esa. Y después arrastrar por abajo y listo. ¿Arrastro todo para abajo? Sí, no, digamos, Cierro. cerrar paréntesis enter y después arrastrar la forma por abajo. Soy un genio. Soy un genio. Gracias, Pedro. Hemos aprendido los dos algo hoy. Vos me enseñaste algo útil, yo te enseñé ponderaciones, que no sirve para nada. ¿Cómo que no? Bueno, sí sirve. Pero bueno, como verán, imagínense esto, que si yo armé una escala, bueno, nosotros tuvimos el recaudo de armarla en números pequeños. Pero si yo armé una escala con más atributos, lo armé entre 10, entre 100, me queda un número totalmente inasible, y esto es mucho más trabajable que lo. Entonces pude ponderar. ¡Un minuto! Me falta darle método de ponderación. Pero los puedo hacer en un videito, porque eso es mejor que lo sepan, porque no se usan casi. Método de Churchman y método de sumatoria de rangos. Sí, mejor les hago un archivito, porque está en la bibliografía, pero como tienen errores a la hora de ponderar, es mejor no. Y ya son las 7 y no sé si cursan por eso. Bien, les subo en un rato ya este archivo. Dale, genial. Y porfa. Y eso, y les armo algún videito, también me falta terminar el de las resoluciones de parciales y cosas. Pero los mantendré actualizados esta semana. Perfecto.